Bien, creo que podemos ir rápidamente a la primera pregunta. Sí, muchas gracias. Así que queremos ir con el señor Dulamont, Christoph de los Estados Unidos, quien tiene una pregunta para Racine. ¿Estás ahí, señor Dulamont? Hola, gracias por unirte a nosotros. Buenos días, mi hermano. Eres bienvenido. Buenos días. Gracias. Qué bueno verte. Está bien, escucho tu pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿cómo diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia entre la voz de nuestro espíritu y la voz del Espíritu de Dios en nuestro corazón? Mi pregunta es doble. ¿Cómo diferenciamos la voz de nuestro espíritu y la voz del Espíritu de Dios en nuestro corazón? Y segundo, si no somos capaces de saber la diferencia, es justo decir que es por nuestra falta de compromiso a la palabra, a la lectura de la palabra de Dios y meditar en ella. Está bien. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que es una pregunta que le interesa a todo el mundo. Esa es la llave. Este es el meollo de la cuestión. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo sé que Dios habla? Así que, antes de empezar esa pregunta, déjame llevarte rápidamente al libro de Job, capítulo 33. Leeré mi Biblia a partir del versículo 14. Y dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Amén. El problema que tenemos hoy es que cuando el hombre habla, algunos dicen que Dios está hablando, porque no solo porque la persona tiene talento, habla elocuente, no significa que Dios está hablando. La pregunta es, ¿cómo discernimos la voz de Dios? Esa es la pregunta que estás haciendo. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así que muchos hoy en día continúan escuchando la voz del hombre, mientras que otros escuchan la voz del Espíritu Santo. La diferencia es cómo aplicar la palabra de Dios en tu corazón acertadamente. Nuestra conciencia, quiero decir, no nuestra mente carnal, nuestra conciencia es el instrumento de Dios para discernir su voz, para discernir cosas espirituales. Así que cuando el Espíritu Santo nos habla, no nos habla aquí, nos habla a nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿cómo tenemos la conciencia para discernir si esa voz o ese pensamiento es de Dios o es del hombre? Así que la diferencia es que cuando el hombre te habla, nada sucede, pero cuando el Espíritu Santo te habla, los cambios empiezan. Él nunca habla en vano. Así que el estado de tu mente es vital en discernir esa voz. Así que cuando vemos eso, los pensamientos pueden venir y te preguntas, ¿es de Dios o es mío? ¿Cuál es la fuente de ese pensamiento? ¿Son tus circunstancias? Recuerda, nuestros sentidos naturales apuntan hacia el exterior. Y la Biblia dice que un cristiano debe de ser cuidadoso con lo que ve, porque lo que está viendo puede influenciar sus pensamientos. Un cristiano debe de ser cuidadoso con lo que oye. Lo que oye puede influenciar sus pensamientos. La pregunta es, ¿cómo confirmamos si ese pensamiento es de Dios o de otra fuente? Recuerdo que hay tres tipos de influencia. La influencia del hombre, de Dios o del enemigo. Es así. Así que nuestro corazón, nuestra mente, es el punto de contacto para el Espíritu Santo, así como para el espíritu del diablo. Satanás sugiere a nuestra mente que siempre pensemos lo que es malo, mientras que el Espíritu Santo sugiere a tu corazón para hacer lo bueno en la búsqueda de Dios. Así que ahora necesitas educar tu conciencia, necesitas entrenar tu conciencia para que pueda discernir de dónde viene esa voz. ¿Recuerdas en 1 de Samuel, capítulo 3? Un joven profeta, al principio de la inauguración de su servicio profético, estaba durmiendo y escuchó una voz. Samuel se paró y corrió a donde estaba Elí inmediatamente. Le dijo, ¿me llamaste? Él le dijo, no, hijo mío, vuelve a la cama otra vez. Así que se fue a acostar y Dios lo volvió a llamar. Samuel, Samuel. Él se paró y corrió a Elí. Le dijo, ¿me llamaste? Él dijo, no, no te he llamado. La Biblia dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 7, que Samuel todavía no conocía al Señor. La palabra del Señor todavía no se había revelado a él. Esa es la frase clave.
Él no conocía al Señor porque su palabra no se había revelado a él. Así que la única manera de que podrías conocer a Dios hoy, lo conocemos a Dios a través de su palabra, por su Espíritu. Esa es la combinación, a través de su palabra y por su Espíritu. Así que la tercera vez que Dios llamó a Samuel, él corrió a su maestro. El maestro sabía: la próxima vez que escuches su voz, no corras a mí. Di: habla, Señor, que tu siervo oye. Esto es exactamente lo que el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice. Hijo mío, está atento a mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Y ese es el problema, nuestro corazón. Ese es el punto de contacto del Espíritu Santo. Así que se requiere un espíritu que discierne, un corazón que discierne. Un corazón que discierne si esa voz vino de tu espíritu o de tu mente. Y lo puedes saber. Y si eres sensible a ello, lo que necesitamos saber es educar nuestra conciencia, refrescar nuestra mente, para que cuando el pensamiento venga, rápidamente puedas examinar ese pensamiento. ¿Viene de mí? ¿De dónde es la fuente? Por ejemplo, ves algo o tienes una discusión con alguien y estás pensando en ello. Tu pensamiento puede ser un amigo y tienes que ser cuidadoso, porque el hombre ejercita el recorrido a través de su mente. Puedes tener la influencia de nuestro propio corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Influencia de tu espíritu, de tu propia mente. Así que cuando viene el pensamiento, necesito examinar ese pensamiento rápidamente, antes de actuar en él. ¿Soy yo? ¿Viene de mis emociones? ¿Viene de mi mente o de mi corazón? Y para hacer eso, la única forma de lograrlo es empezar a disciplinar tu mente a través de la palabra de Dios. El canal correcto es meditar. Entonces puedes examinar el pensamiento. Tu conciencia resonará. Cuando escuches la voz del Espíritu Santo, tu conciencia lo sabrá. ¿Sabes? Lo que el profeta dice, que cuando estás leyendo la Biblia, tal vez estás leyendo una porción de la Biblia, tu corazón es portador de sabiduría. Eso es Dios hablándome. Así que la influencia del diablo es que ello traiga pensamientos de resentimiento, condenación o juicio. No actúes en esa palabra inmediatamente. Analízalo en la luz de la palabra de Dios. Así que lo que tienes que hacer para evitar esa información del exterior, necesitas meditar. Cuando meditas en la palabra de Dios, la revelación viene. La meditación refrescará tu mente y la revelación vendrá del Espíritu. Y cuando venga, tu corazón testificará. Este es Dios hablando. Es por eso que cuando leas la Biblia es altamente recomendado que la leas en voz alta. Cuando la lees en voz alta, captura tus pensamientos, porque tu sentido de la vista es muy poderoso para tu concentración en la Biblia y te estás escuchando hablar. Así que capturas tu vista, capturas tu oído y te enfocas en la palabra. Así que es tu enfoque correcto en la palabra, escuchándola resonar, meditando en tu corazón, que traerá la revelación de la palabra. Cuando el Espíritu de Dios hable a tu corazón, lo sabrás. Es la voz de autoridad directo de tu espíritu. Tu espíritu resonará, tu conciencia resonará. Entonces sabrás, sí, es Dios, y serás capaz de discernir qué es lo que viene de ti y qué es lo que viene de Él. Así que debemos ser muy cuidadosos en esto, porque queremos los pensamientos de Dios, no los nuestros. Queremos la influencia del Espíritu Santo, no la de nuestra propia carne. Por eso es importante acabar con todos los pensamientos mientras te preparas para escuchar la voz de Dios, poniendo tu corazón en sintonía con la palabra viva de Dios. Y eso es lo esencial. Por lo tanto, ¿qué es lo que haces? La meditación es la clave. Cuando meditas en la palabra de Dios, tu mente es refrescada, tu mente está preparada, tu mente está en lo mejor. Es por eso que no nos apresuramos a la oración diciendo nuestras propias palabras. Cuando te sientes, siéntate en silencio y empieza a meditar. Entonces recibirás la revelación de Dios. Esa revelación es llamada: el interior recibe la verdad, los pensamientos profundos de Cristo en lo profundo de tu corazón. Y eso es lo que tienes que hacer hoy. Es por eso que ves muchas personas, muchos profetas que van a la naturaleza, se apartaron de la influencia del exterior para ser capaces de concentrarse, para pensar profundamente y escuchar lo que Dios tiene que decir. Eso es así. Y muy a menudo, el Espíritu de Dios, cuando comienza a darte inspiración, tu corazón te lo dirá. La convicción de tu corazón te dirá que esto es verdaderamente de Dios. Aprendemos a discernir su voz mientras oímos, obedecemos y meditamos en la palabra de Dios. Ese es el estado de tu mente. En conclusión, el estado de tu mente importa tanto porque está directamente influenciado por nuestro enfoque. No es nuestro mero pensamiento visual, sino el correcto enfoque. Así que cuando te enfocas y tu mente está en lo mejor, tu mente es refrescada por la palabra de Dios. Como el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1.
tu mente es renovada. Y número uno, no te olvides que lo que arruina el corazón es la ofensa y la falta de perdón. Así que cuando tu corazón es perturbado, primero tienes que quitar el peso, la pared entre tu corazón y el Espíritu de Dios para asegurarte de perdonar a todos cuando tu corazón está en reposo. Cuando medites hasta que tu corazón esté en reposo, entonces serás capaz de sentir la señal del Espíritu. Tu conciencia empezará a despertar, porque nuestra conciencia duerme cuando pensamos negativamente. Cuando somos influenciados por las cosas del exterior y reaccionamos, nuestro consciente duerme. Pero cuando nuestra conciencia es despertada por la palabra de Dios, refrescada por la palabra de Dios, entonces oirás. La palabra de Dios refresca nuestra mente y el Espíritu de Dios renueva nuestra fuerza y entonces serás capaz de discernir. Verdaderamente es Dios hablándonos. No olvides que la fe es una convicción. Algo le dirá a tu corazón, no vayas ahí. Y la convicción es tan fuerte. Cuando tu espíritu actúa en ello, te darás cuenta que sí. Eso es lo que Dios quiere que haga. Así que mi hermano, necesitamos capturar nuestros pensamientos para discernir los pensamientos de Dios en tu corazón. Esa es la clave. E implica meditar en la palabra de Dios día y noche. Esa es la mejor manera de renovar tu mente. Leer tu Biblia en voz alta, asegurándote de que al leerla en voz alta, reajustará tu mente y después de leer, meditarás en ella. Y si meditas en ella, escucharás a Dios claramente y esa es la clave. Así que no actúes inmediatamente en un pensamiento. Asegúrate de que ese pensamiento está alineado con las Escrituras y esa es la clave. El Espíritu Santo nos guía para pensar correctamente, para hablar correctamente y actuar correctamente. Ese es el trabajo de todos los días. Por eso la Biblia dice orar sin cesar, medita todo el tiempo. La revelación vendrá en cualquier momento. Así que necesitamos disciplinar nuestro corazón, educar nuestra mente con la palabra de Dios a través de la meditación. Haciendo esto, estás entrenando, educando tu mente para concentrarse en la cosa del Espíritu. Y cuando la voz venga, sabrás que es Dios, porque atraes la presencia del Espíritu Santo. Su voz es tan clara y tu conciencia dará testimonio de que esto viene de Dios y ella resonará. Las palabras del hombre nunca podrán hacer resonar tu conciencia. Por eso las palabras de Dios hacen resonar tu conciencia. Y esa es la evidencia de que Dios te está hablando. Lo sabrás. Así que por favor, dedica tu corazón a la palabra de Dios y disciplina tu mente meditando en la palabra de Dios continuamente. Así es como ajustas tu mente. Hay una palabra de sabiduría que el profeta T.B. Joshua decía: rindiendo nuestro corazón a la palabra, hace de la palabra una realidad. Rendir nuestro corazón al Espíritu Santo hace que la palabra del Espíritu Santo sea una realidad en tu corazón. Y cuando la palabra se hace realidad en ti, tienes la mente de Dios y mentalidad de la palabra. Tu mente es renovada, piensas en los pensamientos de Dios y tu mente es refrescada de acuerdo al Espíritu de Dios. Esa es la única manera, la respuesta, meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que todos carecemos. Leemos la Biblia, pero necesitamos sentarnos en silencio y escuchar lo que Dios tiene que decir. Esa es la única manera de reajustar tu mente para estar en sintonía con Dios, para oír cuando Dios habla. Y cuando viene tu mente, puedes decir, sí, este es Dios. A veces haces algunas acciones en tu vida, esta convicción. Tú dices, sí, quiero hacer esto. Estás determinado. Así es como el Espíritu Santo trabaja, por convicción en tu corazón. Así que debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia, al disciplinar, al educar tu mente meditando en la palabra de Dios. Y esa es la clave, esa es la única manera en que los pensamientos de Dios pueden hacerse realidad y serás capaz de discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Gracias. Gracias. Muchas gracias.